Entonces decíamos que el Adviento es el camino hacia la luz, ¿no? El camino del creyente y del pueblo que caminaba entre tinieblas y encuentran la gran luz en la explosión de la luz del alumbramiento de Jesucristo, luz de los pueblos, ¿no? Entonces es súper bonito porque todo este tiempo de Adviento lo que vamos a hacer es ir tras la luz, que es Jesús mismo, ¿no? Y vamos, si se han dado cuenta, hemos empezado así con estas citas, hemos terminado, ¿no? Esta semana pasada con citas de un poco en tono apocalíptico, que hasta cierto punto hasta da miedo, ¿no? Como la destrucción, la transformación y tal, ¿no? Entonces, porque es ese pueblo que está en tinieblas que va en busca de la luz que es Jesús. Entonces, esto es súper importante. ¿De qué tinieblas vengo? ¿Cuál es ese camino de Adviento que necesito hacer personalmente, comunitariamente, matrimonialmente, para poder llegar a encontrar esa luz de Jesús, ¿no? Es importantísimo esto. Y la esperanza es la virtud del Adviento. La virtud madre del Adviento es la esperanza, saber esperar como María, ¿no? Saber esperar con paciencia, es una esperanza activa, ¿no? Es una espera que no significa que estemos inmóviles, como cuando uno va ahí a la cola del banco, aunque ahora ya todo se puede hacer por línea, ¿verdad? Pero los que todavía necesitamos ir al banco porque no sabemos mucho lo de la línea, lo del internet, pues ahí estamos parados y sin hacer nada, ¿no? No es ese tipo de esperanza a la que se nos invita, sino es una esperanza activa, ¿sí? Una esperanza activa. Y, y por eso esta esperanza es ese arte de caminar gritando nuestros deseos. ¿Mm? Y los expresamos diciéndole, ven Señor Jesús. Digamos que este ven Señor Jesús es una frase típica del Adviento, porque en ella estamos expresando el deseo grande que tenemos de que Jesús, la luz que alumbra a todos los pueblos, venga a alumbrar mi interior, venga a alumbrar a mi pueblo, a mi país, a mi familia. Entonces, este Adviento, estamos en la primera semana de Adviento, ¿no? La invitación es esa, a poder gritar fuertemente, ven Señor Jesús, ven a mi soledad, ven a mi orgullo, ven a mis colinas, ven a mi, incluso ven a mi éxito, ven a mi alegría, ven Señor Jesús, ¿no? Necesitamos, le necesitamos, ¿no? Entonces, un poquito contextualizando, ¿sí? Y hoy, pues nos vamos a centrar en la cita del Evangelio de Mateo 4, del 18 al 22, ¿no? Que no es coincidencia, hoy estamos celebrando la fiesta de San Andrés, ¿no? Uno de los discípulos que le seguía muy de cerca a Jesús, ¿no? Y a mí me gustaba mucho, pues, profundizar esta palabra de Dios, porque entendía también, ¿no? Que en esta cita podemos rescatar 3 actitudes que podemos vivir en este Adviento, que es la escucha de la llamada que Dios nos hace, la acogida a la llamada que Dios también nos hace y la respuesta a la llamada que Dios nos hace, ¿no? Entonces vamos a ir desglosando estos 3 puntitos a partir de la cita, ¿sí? Y entonces, me gustaba mucho pues esto que les decía, ¿no? Que hoy celebremos a San Andrés y que San Andrés pues interceda por nosotros en este tiempo de Adviento tan necesario, ¿no? Y dice la palabra que caminando por la ribera del mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. ¿Qué estaban haciendo? Estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando adelante, vio a otros 2 hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaba en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes. También eran pescadores, ¿verdad? Y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron, ¿no?
Entonces, fíjense qué precioso esta palabra de Dios, ¿no? Primero, que Jesús está caminando por la ribera del mar de Galilea, como ayer hemos caminado por la ribera del lago de Atitlán, ¿no? Un ratito ahí por San Lucas. Hemos caminado allí. Y dice, y a mí me llamaba mucho la atención porque pues ayer, el domingo que estábamos, perdón, veía muchos carros y mucha gente caminando. De hecho, ya está trampolines y han puesto juegos ahora para los niños, ¿no? O sea, hay mucha gente. ¿Mm? Y sin embargo, en toda esa gente, en toda esa multitud, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Entonces ahí, detenernos ahí. Jesús está caminando como un día cotidiano, pero algo debe haber visto en Simón y en Andrés que le llamó la atención para verlos, ¿no? Yo el domingo que estábamos ahí, pues en el lago para subirnos al bote, me llamó la atención un niño pequeñito, pequeñito, así con traje típico, ¿verdad? Y estaba cuidando a otro hermano más pequeño que él. Entonces tiene que ser algo grande que te llame la atención para ver, ¿no? Señor, ¿qué has visto en Andrés? ¿Qué has visto en Simón para fijar tu mirada? Y esta noche Jesús actualiza esa palabra y dice, paseando por la orilla, por la ribera de nuestra vida, vio a Zulma, vio a Emiliano, vio a Cata, vio a Ligia, vio a Gaby, vio a Sofi, ¿no? O sea, te vio, haciendo lo que estabas haciendo, cocinando, lavando, estudiando, en el trabajo. Y allí Jesús nos llama desde nuestra realidad. Y por eso es tan importante escuchar la llamada que nos hace Jesús, ¿no? Escuchar, porque dice que les vio y luego se acercó, ¿no? Y les dijo, venid conmigo, vengan conmigo que los haré pescadores de hombres, ¿no? Al instante, dejando las redes, le siguieron, ¿sí? Y la primera actitud para este Adviento, pues es esa escucha, escuchar la voz de Dios, escuchar la llamada de Dios, ¿no? ¿Qué significa escuchar? Poner atención con todo nuestro ser, con los 5 sentidos, ¿no? Aunque aquí hemos puesto unos audífonos porque estamos un poco más tecnológicas, pero prestar atención a las palabras que Jesús tiene para poder entablar esa relación con Él, ¿no? Cuando escuchamos al otro, podemos comunicarnos. Si no escuchamos, no nos podemos comunicar. Necesitamos escuchar, y no cualquier escucha, sino una escucha activa, una escucha que realmente no esté cargada de juicios ni de prejuicios. Ah, es que seguro que va a hablar ella o él. Ah, sí, que no sé qué tal. Ah, es que ella es así. Ah, es que él es así, ¿no? Entonces ya uno ya no escucha a la persona que está hablando. Ya no hay comunicación limpia y fluida, ¿no? Está interrumpida. Y Dios y Jesús nos invita esta noche a escuchar la llamada que tiene para ti. Escúchame, atiéndeme. Isaías 53:4. 55:3, perdón. Escúchame, atiéndeme, acércate a mí y tu alma vivirá. Ven, préstame atención. La necesidad de que en este Adviento podamos ejercitarnos en esa escucha activa, porque pues como es cabal, hay que preparar el árbol, la corona, el nacimiento, tal, y a veces nos perdemos en esos afanes y ya la voz de Dios la vamos perdiendo, ¿no? Les contaba hoy en las pautas en la mañana que me acordaba de una vivencia que tuve yo, ¿no? Y es que pues estaba yo con un oído malo y entonces empecé como a escuchar poco, pero no le prestaba atención, o sea, como que lo dejaba pasar, ¿sí? Y me acuerdo tanto que llegué a una clase en la universidad porque estaba estudiando, ya estaba estudiando la filosofía en Perú, y en eso llego
mi profesor está dándonos ahí, creo que griego, y yo solo veía que movía la boca y no escuchaba nada. Y entré en angustia porque no me podía comunicar, no podía, no escuchaba, ¿no? Me salí de la clase, pedí permiso, ¿no? Es todo escrito. Y me llevaron al otorrino, las misioneras, y tenía un tapón de cera que no me permitía escuchar, ¿no? Y a veces así nos puede pasar con Dios, que un día no le escuchamos y lo dejamos pasar, y así poquito a poquito hasta que vamos perdiendo la sintonía con Dios. Y entonces dejamos de escucharle. Entonces, este Adviento se nos invita a poder escucharle a Dios, a poder escuchar la llamada que nos hace, ¿no? ¿Cuál es la llamada que nos hace? ¿Qué le dice a Simón y a Andrés? Le dice, vengan conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron, ¿no? La llamada que Dios nos hace es a ir con Él. La llamada que Jesús nos hace es a ir con Él. ¿Dónde vamos, Jesús? Ven y verás. Juan 1:35. Ven y verás. Y dice que se quedaron toda la tarde con Él. Responder a esa llamada, Jesús, es lo que va esperando de cada uno, ¿no? Y por eso supone escuchar con nitidez. Escuchar, ¿sí? Escuchar. Y luego dice que al instante, dejando las redes, le siguieron, ¿no? La escucha atenta, la escucha contemplativa, la escucha limpia, sin juicios, me permite acoger la llamada, ¿no? Aquí les voy a poner que sería la segunda actitud, ¿no? Acoger con las manos abiertas lo que Dios quiere para mí, hacerlo mío, ¿sí? Acoger significa afirmar algo. Acojo ese ven conmigo, vengan conmigo. Acojo ese voy a dejar mis redes, ¿no? ¿Cuáles son esas redes que no me permiten, no me permiten escuchar a Jesús? ¿Cuáles son esas redes en las que me voy enredando? En las que me voy quedando atrapada, las preocupaciones, el pesimismo, la angustia. ¿Qué es lo que no te permite abrir las manos para acoger la gracia, la llamada que Dios te está haciendo? ¿Qué es lo que nos impide, ¿no? Entonces, fíjense, qué bonito poder detenernos y poder ver, a ver, ¿a qué me estoy agarrando? Las redes de Andrés y de Pedro eran su herramienta de trabajo, eran con lo que se ganaban la vida, pero ante la llamada de Jesús, ellos, dice la palabra, al instante dejaron las redes y le siguieron, ¿sí? Al instante, inmediatamente, dice otra traducción, ¿no? ¿Por qué hay inmediatez en esa respuesta? Porque hay acogida primero, porque no hay resistencia, porque no hay rechazo, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿a qué me está llamando Jesús hoy? ¿Qué me está invitando a vivir Jesús? ¿Sí? A vivir la libertad de los hijos de Dios. Vivir libre de las aprobaciones, vivir libre de las palmaditas, vivir libre del acumular, vivir libre de la imagen. ¿A qué me está invitando? Libérate de ti misma, ¿no? A veces podemos caer en un narcisismo extremo porque nos vamos mirando a nosotros mismos, ¿no? Narciso, ¿no? Es que se miraba continuamente en el reflejo del espejo y se había enamorado de él, de lo guapo que era, ¿no? Y a veces podemos caer en eso, ¿no? En ese narcisismo que me va afirmando a veces mis debilidades o mis inconsistencias, ¿no? Por eso Jesús nos dice, deja tu red. ¿Cuál es eso? Que te va atrapando, que te va esclavizando. Déjala y sígueme, ¿no? Y sígueme. No contento con eso,
Jesús sigue caminando después de que le han seguido Pedro y Andrés, y dice que más adelante vio a otros 2 hermanos. Pareciera que a Jesús le gusta llamar de a 2, ¿no? En comunidad, esto lo pueden aplicar para los matrimonios, para los novios, ¿no? Llama en comunidad, llama de a 2. Aunque la llamada es personal, pues va llamando también así, ¿no? Y dice que vio a 2 hermanos, ahí otros 2, Santiago y Juan, y estaban con su padre, ¿no? Estaban con su padre, lo que representa el padre a nivel afectivo, la familia, ¿no? Y estaban arreglando las redes con las que pescaban. Y ahí los llama, ¿vieron? Nuevamente, en la cotidianidad, en la rutina, en la realidad en la que estás, ¿no? Ahí Jesús se acerca y te llama. Por lo que estés pasando, por lo que estés viviendo. Y los llamó, y al instante, nuevamente al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. ¿No? ¿Qué tienes, Jesús? Que cuando llamas, no podemos dejar de seguirte. ¿Qué tienes, Jesús? ¿Qué tiene tu vida? Y entendía yo que Jesús atrae porque es coherente con su vida. Jesús atrae porque Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Y todos en el fondo tenemos ese deseo de encontrar la verdad, de encontrar un sentido, de encontrar un horizonte. Me encantaba el domingo que nos fuimos de paseo también, me ayudaba mucho porque subimos a un cerrito, bueno, a un cerrito, a un gran, así. Pero el viernes habían ido una familia, Migdalia y Edith, con los niños, a hacer el recorrido, ¿no? Entonces, cuando ya llegamos el domingo, pues yo me subí, estaba subiendo con Cristian, un chico, y tal. Y se aparece Ishel con Lucy, la hija de Ligia, ¿no? Y entonces dice Ishel, sígueme a mí, Nela, porque yo conozco el camino. Yo lo he recorrido y no te vas a perder si me sigues, ¿no? Algo así entendía de Jesús. Sígueme a mí, porque yo conozco el camino que has de recorrer para vivir esta libertad de los hijos de Dios. Mírame, Hebreos 12:2, fijos los ojos en Jesús. Mantén fija la mirada en mí y sígueme. Y entonces, si escuchamos, acogemos y por tanto podemos responder, podemos ir tras Él. Por eso es tan importante, ¿no? Por eso es tan importante que cada uno pueda responder a Jesús desde lo que es, sin compararse. No, es que esa persona tiene más facilidad de palabras para la predicación, pero Jesús te ha llamado a ti. Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los he elegido a ustedes. Y eso es otra cosa preciosa, porque en el tiempo de Jesús, los que elegían al maestro eran los discípulos. Y aquí Jesús viene y rompe esa tradición, y es Él quien elige. Pero Señor, ¿por qué me has elegido a mí? Porque me ha parecido bien. Dice en Lucas 12:32, no temas, pequeño rebaño, al Padre le ha parecido bien confiarte el reino. No temas, pequeño Emiliano, no temas, pequeña Cata, pequeña Emi, pequeña Zulma, pequeña Gaby, Sofi, Ligia, no teman, porque al Padre les ha parecido bien darles el reino. Jesús nos elige porque nos ama. Deuteronomios 6:4, ¿no? Que dice, no los he elegido por el mucho amor, 7:4, perdón. No los he elegido porque sean un pueblo numeroso y grande. Los he elegido por el amor que les tengo. Las categorías de Dios son distintas de las categorías humanas. Dios no nos elige porque tengamos 40,000 habilidades o el CI altísimo. Dios nos elige porque nos ama.
y porque quiere prolongarse en nuestra humanidad. Quiero que seas mi gesto, quiero que seas mi carta viva, quiero que seas mi embajadora, mi embajador. Y por eso en este Adviento, las 3 actitudes que se nos invitan a vivir son estas, ¿no? Escuchar activamente, acoger y responder. Entonces, les invito a que nos podamos quedar un ratito, ¿no? En silencio, orando. La cita central se las voy a dejar. Y que podamos sencillamente orar y quedarnos con esa parte. No les voy a dar preguntas para que sea el Espíritu que les vaya moviendo a ustedes. Que sea el Espíritu que a lo mejor les recuerde otra palabra que no está aquí. Y que sea el Espíritu quien vaya preparando el corazón para vivir este Adviento de una manera distinta. Entonces les invito a que podamos quedarnos orando.